Buenos días, jóvenes, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí se mira bien el pizarrón? Buenos días, sí, profe. Perfecto, perfecto. Ya no hay plazo que no se cumpla. Y ya vamos a empezar quinto semestre por fin, con la cuestión del cálculo integral. Pero antes de empezar con esa parte del cálculo integral, no sé, perdón, no sé si tengan alguna pregunta sobre el trabajo que están haciendo, o si podamos continuar. Aún no tenemos fecha para el trabajo. El trabajo va a ser entregado en fecha posterior, 5 puntos de este trabajo, y vamos a hacer una evaluación. Ya estoy viendo el mecanismo de cómo vamos a evaluar, que será la otra parte de la calificación. Llevamos como temas, pues el análisis de una función que corresponde a 4 temas, que es crecimiento, puntos de inflexión, sentido de concavidad y, perdón, crecimiento, máximos y mínimos, puntos de inflexión y sentido de concavidad. Y lo que vimos la última parte, la última clase, que era acerca de velocidad y aceleración. Esa es la parte que llevamos. Y con eso concluimos lo que era el cálculo diferencial. Y en cuarto semestre definimos lo que era una función. Y una función decíamos que no es otra cosa que un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Sobre todo aquellos que cambian con respecto al tiempo, que son como los más interesantes, ¿no? Entonces, una función es lo que se hace para intentar describir el comportamiento de un fenómeno. El cálculo diferencial, cuando les pregunten, ¿y qué trata pues eso del cálculo diferencial? El cálculo diferencial no es otra cosa que buscar una fórmula general que permita a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Si ya tengo la pendiente y tengo un punto, puedo encontrar la ecuación de la recta en cualquiera de sus puntos. A través de ahí, si la pendiente es positiva, pues la función va creciendo. Si la pendiente se hace cero, ni crece ni decrece. Si la pendiente es negativa, la función empieza a decrecer. También dijimos que la derivada mide cómo cambia la distancia con respecto al tiempo, cómo un punto se mueve aquí en esta línea recta en base a esta función. Cuando la velocidad es positiva es cuando la derivada es positiva. Cuando es negativa, si su derivada es negativa. Cuando cambia, cuando está acelerando, cuando está frenando, a partir de la segunda derivada, pero todo es con respecto a un punto que se mueve en esta línea. Pero no, yo no sé si alguien tuvo oportunidad de ver el video que les mandé ayer, que era mucho de historia y un poco de la concepción de lo que es el cálculo integral. El problema del cálculo integral es el problema del cálculo de áreas. ¿Cómo vas a calcular el área de figuras irregulares? Porque si las figuras son regulares, pues no hay tanto problema. Divides esa figura en triángulos, calculas el área de cada triángulo, sumas todas las áreas y encuentras el área total. Pero cuando es una curva, pues ya no es tan fácil. La idea que tuvo Newton y Leibniz al mismo tiempo, pero que hubo bastante pelea, si alguien, ojalá hayan tenido tiempo de ver el video, hubo demasiada pelea, hubo demasiado ego, hubo demasiada disputa en quién había inventado el cálculo primero, si Isaac Newton o Leibniz, un inglés y el otro alemán, pues, se pelearon fuerte. Pero independientemente de eso, la idea de que tuvieron era, bueno, yo puedo calcular el área de esta región
desde aquí hasta aquí, dividiendo esa región en pequeños rectángulos. Y yo sumo cada uno de los rectángulos, el área de cada uno de los rectángulos, encuentro un área, perdón, muy aproximada al área total. Sin embargo, la idea es hacer que las bases de estos rectángulos sean infinitamente pequeños. Tan pequeños que se considera cero sin ser realmente un cero. Mientras más angosta sea esta base, la superficie que queda en la parte superior cada vez se hace más pequeña. Que va a llegar un momento en que estos huecos van a desaparecer. Y ahí va a ser el área total de esa curva, comprendido entre estos dos puntos. El símbolo de integral en realidad es una S alargada. Y la integral es la operación inversa a la derivada. Es decir, cuando yo integro una función, estoy integrando a una función que fue derivada de alguien. Los textos no le ponen f', yo le pongo f' como para explicar. Lo que yo voy a integrar es la derivada de alguien. Y por eso le ponemos el dx aquí. Y siempre vamos a regresar a la función original o función primitiva más una constante de integración. Por lo tanto, f' de x es la función que voy a integrar. Dx se le llama diferencial, es decir, la derivada de esa función. Dx sería diferencial de la función. Luego y ya andas pidiendo. Diferencial de la Al grano. f de x se le llama función primitiva o función original. Y a la c se le llama una constante de integración. ¿Cuántos estamos? 16, pocos. Pocos para la importancia de la clase de hoy. Pero suficientes para trabajar. Maestro, Dígame. yo tengo una duda en el ejercicio 3. ¿El ejercicio 3? Ahorita En lo de punto de inflexión. Del ejercicio 3. Sí. Ahorita lo resolvemos, ¿vale? Déjame irlo buscando. El ejercicio, ¿dónde mis copias acá? El ejercicio 3. F de x es igual a x cúbica menos 3x. ¿Ah? Vamos a poner que en el examen te preguntan, primer ejercicio, calcula las coordenadas del punto de inflexión de esta función. Y dices, bueno, ocupo la segunda derivada. Primera derivada es 3x cuadrada menos 3. Segunda derivada sería 6x. ¿Está bien? La segunda derivada se iguala a 0. Para encontrar el punto donde la segunda derivada no tiene signo y es en x igual a 0. En x igual a 0, la segunda derivada no tiene signo. Aquí, la segunda derivada no tiene signo. Bueno, si la pregunta fuera el punto de inflexión, nada más así como me lo planteas tú, entonces tendría un punto P de inflexión en x0 y en y tendría que evaluar para f de 0. 0 al cubo es 0, menos 3 por 0, 0, f de 0 es 0. El punto de inflexión es 0, 0, pues. Si la pregunta fuera, calcula las coordenadas del punto de inflexión de esta función, lo derivo 2 veces, lo igualo a 0, el valor que me quede aquí
me lo llevo a la función original para encontrar el valor de y. Por lo tanto, en concreto lo que me preguntaste, el punto de inflexión en el ejercicio 3 es el origen 0, 0. Ya si quisiera ver el sentido de concavidad, pues ya tendría que evaluar aquí. Cuando x vale menos 1, la segunda derivada es negativa. Y cuando x vale 1, 6 por 1, 6, positivo. Desde menos infinito hasta 0, la función es cóncava hacia abajo, y desde 0 hasta el infinito, la función es cóncava hacia arriba. ¿Sí, más o menos? ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias. Muy bien. Pueden preguntar, ese es el mejor espacio para preguntar. Es el mejor espacio para preguntar. De hecho, se me hacía raro que no me hubieran preguntado. O a veces pienso que no doy tanto tiempo, ¿no? Les pregunto, les digo alguna pregunta y luego empiezo a platicar, ¿no? Pero pueden interrumpirme. Maestro, ¿sí me puede explicar esto? Con toda confianza, ¿eh? Muy bien. Entonces aquí tenemos lo que es una integral. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere la constante de integración, y el dx también lo vamos a explicar, no es otra cosa que la derivada de esta función que tenemos aquí. Voy a borrar esta parte. Entonces, así como en resumen, en cálculo diferencial a mí me dan una función f de x, y con el cálculo diferencial encuentro f' de x en el cálculo diferencial. Ahora, en el cálculo integral, me dan la función que fue derivada de alguien, no sé de quién, eso es lo que voy a investigar. Me dan la derivada de una función para yo encontrar a la función original o función primitiva. A eso se le llama el proceso de integración o de integrales. Son procesos contrarios. Porque cuando yo integré una función, debió haber sido derivada de alguien. Y es lo que vamos a investigar, de quién será derivada esa función. Al integrarla te das cuenta de quién estabas hablando. Es como si en el cálculo diferencial nosotros calculábamos la velocidad, derivábamos y calculamos a la velocidad. Si integras a la velocidad, vas a encontrar la función original. Si integras a la aceleración, vas a encontrar cuál era la velocidad. Vamos como al revés. Voy a borrar esta parte, ¿no? Entonces la clase se está grabando. No sé si las hayan visto o no, pero sigo grabando las clases. Y aunque me tardo un buen rato, entonces intento subirlo lo más pronto que puedo. Bien, ¿a qué se refiere con la diferencial de una función? La diferencial de una función, por ejemplo, y igual a 3x cuadrado. La diferencial de una función, es decir, la diferencial de y, no es otra cosa que la derivada de la función multiplicado por dx, nada más. Es el incremento en la variable independiente. Y en todas las integrales aparece dx. Otra vez. Si yo tengo una función y igual al coseno de 4x, su diferencial es su derivada. La derivada del coseno ya sé que es menos el seno de 4x por la derivada de 4x, que es 4. Diferencial de x. Lo único que le agregamos es el dx. Por eso la diferencial de y es menos 4 veces seno de 4x diferencial. No vamos a calcular diferenciales. Tratamos de entender que este diferencial de x que está aquí es la derivada de lo que está acá. Por eso en toda integral debe estar la función y su derivada. Y por eso también dijimos que era importante saber derivar, porque es una operación contraria. Otra vez, por ejemplo, yo tuviera y igual al arco seno de x. Diferencial es la derivada del ángulo entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del ángulo. Ahí está. Nada más se deriva y se multiplica por dx.
Y así como en el cálculo diferencial tenemos fórmulas para integrar, pero para derivar, para integrar tenemos... Les comentaba yo que hay algunos que consideran que es más sencillo el cálculo integral que el diferencial. A mí en lo particular no comparto esa idea porque aunque en prepa sí casi ves a la función y sabes qué hacerle, hay unas funciones muy difíciles para integrar. Entonces, pero ustedes me van a decir al final del semestre que les hizo más sencillo, si el diferencial o el integral, o los dos muy sencillos o los dos muy difíciles, ya depende de la experiencia. Una primera fórmula, la primerita. La integral de la diferencial de x. Diría alguien, bueno, pero le falta la función. Le falta la función ahí. No es que le falte la función, lo que pasa es que tiene un 1, aunque no lo vea, tiene un 1. 1 diferencial de x. El 1, ¿de quién es derivada? ¿A quién derivo para que el resultado sea un 1? A ver, dígame alguien. Si yo derivo una función y el resultado es un 1, ¿a quién derivé? A la X, ¿no? Perfecto. A la X. A la X. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hasta lo vamos a exentar con esa pregunta. ¿Estaría bien, verdad? Yo sé que no les gustaría hacer examen. Ni a mí tampoco me gustaría hacer, pero... Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo... Dice Mariela, que si yo derivo a la X, el resultado es un 1, ¿verdad? Y si yo derivo a X más 3, ¿cuál sería su derivada? Uno. 4. No. ¿Cuál es la derivada de X? Un 1. 1. ¿La derivada de 3? 0. 0. Muy bien. Acuérdense Sí. que la primera fórmula que vimos en cálculo diferencial era, si yo derivo una constante, el resultado es 0. Por lo tanto, la derivada de X es un 1. Y la derivada de X más 3 es un 1. Y la derivada de X más 5... 1. 1. Y la derivada de X menos 3... 1 también. Por lo tanto, el 1 es la derivada de muchísimas funciones, de X más 8, X menos 3, X más 1 medio, X menos 3 cuartos. Por eso, siempre que aparece solita la diferencial de X, su resultado es X más una constante de integración, porque no sé si es X nada más, o si es X más 1, o es X menos 3, o es X más 5, por eso aparece la constante de integración. Porque el 1 es la derivada no solamente de X, sino de muchísimas funciones, ¿sale? Pero ¿qué pasaría si me preguntan por la integral de 2x? Si yo dentro de una integral tengo una constante, vamos a poner k, puedo sacar a la constante de la integral sin que se afecte la integral. Saco la constante y lo multiplico por la diferencial de x. Vamos a empezar. Integrar las siguientes funciones. De aquí hasta que termine el semestre, que parece ser que no nos va a tocar vernos, vamos a hacer puras integrales. Y uno puede comparar si aprendió o no del primer ejercicio al último que hagamos por ahí del 10, 15 de diciembre. Y ahí se puede dar cuenta si avanzó en el estudio del cálculo integral o no. Vamos a integrar 3 diferencial de x. Es una constante, sacamos a la constante, que es un 3, puede ser un cuarto, un medio, un menos 5,
una A, una B, raíz cuadrada de B, raíz cúbica de A. Siempre que sea una constante puedo sacarla de la integral sin que esta se afecte. ¿Y qué me queda aquí? El diferencial de X. En cuanto yo empiezo a integrar, desaparece la S y aparece la constante integración. 3 que multiplica a la integral de la diferencial de X, que es la X, más C. Ya sería su respuesta. Pues sí, profe, la derivada de 3X es 3. La derivada de 3X más 2 es 3. La derivada de 3X menos 5 pues es 3. Todos los ejercicios que hacemos a la integral, que es la función original, la puedes derivar para encontrar la función derivada. La integral de menos 2 tercios diferencial de X. Es una constante, aunque sea una fracción, no importa. Menos 2 tercios por la integral de la diferencial de X. Esto va a ser igual a menos 2 tercios de X más C. La integral de la raíz cúbica de B diferencial de X. Si fuera raíz cúbica de X, ya sería diferente. Ahorita vamos a ver cómo se resuelve. Pero mientras sea una constante, no importa, que no nos asuste. La quitamos de la integral y resolvemos. Una última. Estamos practicando estas dos. ¿Bien? La integral de la diferencial de X es X más una constante de integración. Siempre que tengo una constante dentro de una integral, puedo sacar a la constante de la integral sin que ésta se afecte. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? La integral de A diferencial de X. A es una constante por la integral de la diferencial de X. Por lo tanto, su integral es a la AX más C. ¿Cómo vamos? ¿Bien? 17 de 28. Lo que os apuntan, déjenme atravesarme y registro la asistencia 14, 15, hoy es 20. Y el aviso lo mandé tarde porque se conjuró la huelga ya como a las 9:30 de la noche, yo creo. Iba a haber un amparo de actividades y al final se arreglaron y qué bueno, porque de por sí está irregular el semestre y luego con paros, pues no. Esquivel, Ana Fernanda, está, Carolina, Marías, aquí está, Denise Quintero. Creo que vienen los mismos. ¿Verdad? Qué bueno. Habla bien de ustedes, Morales Escobedo. Morales Escobedo. Arroyo Mora. Arroyo Mora. Morales Figueroa. Naranjo Escalera. Sandoval Ramos. Flores Román. Yepes Madrigal. Presente. Muy bien, muy bien. Estamos viendo aquí en el orden. ¿Quién seguía? Jesús Alberto Guerrero. ¿Alguna pregunta? Presente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Escalera. Arroyo Segovia. Acá está. Espinosa Mejía Mariela. A ver quién está más abajo. Esquivel Nieto. Sanabria Cruz. Presente. Muy bien. Muy bien. Esquivel Sánchez Yara. Muy bien, creo que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17. Ya me atravesó otra vez. Ahí está, 17. Completitos. Para que no diga el coordinador que no pasó lista, ¿no? Muy bien. Me cuesta trabajo, pero ahí la llevamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien, verdad? Si es una constante, hay que sacarla. Y si me queda la pura diferencial de x, el resultado es x, que se multiplica por esa constante que saqué. El problema, entre comillas, empieza cuando yo tengo a la x, o en este caso a la u, elevado a un exponente cualquiera. La integral de u a la n o de x a la n, porque esta u puede ser la pura x, o esta u puede ser x cuadrada más 5, o puede ser coseno de 3x, o puede ser logaritmo natural de 5x, ¿no? O sea, esta u puede ser cualquier función. En este caso vamos a empezar con que la u sea la pura x. Y es muy similar a lo que hicimos con la derivada. Es la u elevado a la n más 1 en el diferencial. En el diferencial nosotros le restábamos un 1 al exponente, pero en el integral se le suma y se divide entre esa suma, más una constante de integración. El único inconveniente de esta fórmula, o la única restricción que hay para esta fórmula, es que n puede tomar cualquier número, positivo, negativo, fraccionario, y que sea, menos un número. ¿Con quién se hace cero el denominador? Porque si se hace cero el denominador, pues no tendría sentido. ¿Cuánto debe valer n para que aquí me quede cero? -1. Menos 1. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, esa fórmula la voy a utilizar para cualquier número, excepto para n diferente de menos 1. Va. Voy a empezar a numerar otra vez. La integral de x cúbica diferencial de x. Dice que al exponente le agregamos un 1 y lo dividimos entre esa suma más c. Y esa sería su integral. Le agrego un 1 al exponente y lo divido entre esa suma. Si tengo una constante, hacemos lo mismo. 4x cuadrada diferencial de x. Sacamos la constante y me queda x cuadrada diferencial de x. Al integrar me quedaría 4x cúbica sobre 3 más c. No puedo simplificar esto, lo dejo así. Si pudiera, sí tendría que hacerlo. Y esa sería su integral. Seis veces la integral de x diferencial de x. El exponente de x es un 1. Sí lo puedo hacer. La única condición es que no sea menos 1. Por lo tanto, me quedaría como 6x cuadrada sobre 2 más c, que es lo mismo que 3x cuadrada más c. Y hay que simplificarlo porque después, esta que es una fórmula general para encontrar el área bajo la curva, prefiero llevármela como 3x cuadrada a llevármela como 6x cuadrada sobre 2. Por eso es conveniente que lo simplifiques. Ahora, tengo que me acordé. A esto se le llama una integral indefinida. Es decir, no hay límites. Pero, por ejemplo, en 4x cuadrada, vamos a suponer que 4x cuadrada, que su gráfica fuera así, 4x cuadrada y más, estuviera así. Esta sería una fórmula general para encontrar el área de dónde a dónde. Bueno, si yo le pusiera aquí desde 0 hasta 2, me daría una fórmula. Esta sería la fórmula para calcular esta área. Aquí ya se le llama una integral definida
que es el último tema de este curso, porque ya vas a saber integrar de todas las funciones, y una de las aplicaciones es precisamente calcular el área bajo la curva. Pues el área bajo la curva es el teorema fundamental del cálculo que nos va a permitir, después de integrada la función, sustituir para x igual a 2 y restarle para x igual a 0 y poder encontrar el área en unidades cuadradas. Hacia allá vamos, pues. Ahorita estamos enseñándonos a integrar para luego, depende del tiempo que nos alcance, comenzar a hacer aplicaciones de la integral. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Maestro, entonces siempre se va a dividir entre la suma del exponente. Siempre, siempre. Aquí dice la fórmula. Siempre, siempre. Y sí es cierto, miren, ¿cuál es la derivada de 3x cuadrada? Pues 6x. Puedes comprobar el resultado derivando lo que te quedó de la integral y cómo es la función original acá. Muy bien. La integral de 5 sobre x cúbica diferencial de x. ¿Qué haré aquí? Yo creo que se parezca a esta. Yo no puedo integrar la x cúbica aquí, porque no dice que sea un denominador. ¿Qué hago para subir esa x cúbica? Para que se parezca a este ejercicio. Como no puedo integrar la x cúbica porque es parte de un denominador, lo subo. Pero al subirlo, acuérdense que tengo que cambiar el signo del exponente. Por lo tanto, esto me quedaría 5 veces la integral de x a la menos 3 diferencial. Ahora sí voy a integrar 5 por x menos 3 más 1. Acuérdense que siempre le estamos agregando un 1, ¿eh? Pero no puedo dejar expresado el resultado en exponente negativo. Necesito regresar ese x a la menos 2, regresarlo a su posición original para que sea positivo. El resultado final sería más entre menos menos 5 entre 2x cuadrada más c. En resumen, si la x está aquí arriba, pues integran ahí mismo, ¿no? Pero si es parte de un denominador, súbelo, cambiándole el signo al exponente, y ya luego lo integras. Muy bien. Vamos a cambiar el exponente. Ese es un error muy común. Ahorita me acordé porque aquí evidentemente la constante es un 5, pero aquí ¿cuál es la constante? Un quinto, ¿no? Porque el 5 es el denominador. No puedo sacarlo igual que acá como un 5, sino como un quinto. ¿De quién? De x a la menos 2 diferencial de x. Me quedaría entonces un quinto que multiplica a x menos 2 más 1 menos 1 entre menos 1 más c. No importa que me quedó de menos 1, lo que importa es que no me quede menos 1 cuando lo vaya a integrar. Aquí me quedó menos 1 cuando ya está integrado. Si lo quisiera integrar, no podría. Ahorita no hay problema porque el menos 1 no es para integrar, fue el resultado de la integración. Más entre menos menos
Me quedaría 1, que es este, entre 5x más c. Porque este x a la menos 1 lo regreso al denominador como positivo y este sería el resultado. Hace las 11. Muy rápido. Mañana Maestro. miércoles tenemos 2 clases. Mañana le vamos a avanzar mucho en las 2 horas mañana. Sigan haciendo su trabajo es importante, son 5 puntos. Vayan haciendo con calma. Pueden seguir preguntando. Mañana podemos dejar un espacio si alguien tiene alguna pregunta sobre su trabajo, así como la que hizo su compañera hace rato, y lo contestamos o tratamos de resolvérselo. Y porque vamos a seguir integrando mañana. Entonces, esta clase es muy importante porque son como los primeros pasos, ¿no? Y se van uniendo para llegar a integrar funciones más complejas que esas. Pues. ¿No tengan alguna pregunta hasta aquí? Sí. A ver, dígame. ¿Y cómo quedaría si no tuviera la x cuadrada al 5? Perfecto, muy bien. Muy bien, buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a suponer que yo tuviera la integral de la diferencial de x entre 5x. Yo puedo sacar la constante de la integral de la diferencial de x entre x. No puedo subirla, porque si la subo me queda la menos 1, y me quedaría menos 1 más 1, 0, me quedaría x a la 0 sobre 0. Cuando yo intento subir a la x y me queda menos 1, no lo hagas, así déjalo. Así déjalo. Y vas a emplear una fórmula, la número 4 la vamos a llamar, que dice que la integral de la diferencial de u entre u, en este caso de x entre x, va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Nada más. Es decir, cuando yo intento subirla y me queda la menos 1, no intento con la 3, sino con la 4. Esto va a ser igual a 1/5 del logaritmo natural de x más c. Por ejemplo, que estuviera así. 3 diferencial de x entre x. No lo puedo subir. Y ese es el resultado. Muy bien, para terminar. Igual que en el cálculo diferencial, si tengo una suma o una resta de funciones, en el diferencial derivaba cada una de las funciones. En la integral pasa lo mismo. Si yo tengo una función integrada, por ejemplo, de 3x cuadrada más 5x cuarta diferencial de x, eso quiere decir que lo voy a descomponer en 2 integrales. Una integral que va a ser 3x cuadrada diferencial de x más otra integral que es 5x cuarta diferencial de x. Y hacemos el proceso que ya conocemos ahorita. Saco la constante. Aquí también saco la constante. Y empiezo a integrar. 3, x2 más 1, 3, entre 3, más 5, que es la constante, por x cuarta más 1, x a la 4 más 1, más c. Por lo tanto, el resultado sería x cúbica más x quinta más c. 3 entre 3 me queda un 1 y 5 entre 5 me queda 1.
Igual que las derivadas, luego con poquita práctica, puedes pasar de aquí hasta acá. Ya sabes que se descomponen dos integrales, ya sabes qué hacer con las constantes que tienes que sacarlas de la integral y ves integral. 3x cúbica sobre 3 más 5 por x quinta sobre 5 y puedes pasar de aquí hasta acá. Ahorita, como son los primeros ejercicios, sí conviene hacer todos los pasos, porque si te fijas en este ejercicio, empleamos todas, bueno, menos la 4, pues, que la 4 es como un caso especial, pero empleamos las otras, las empleamos todas. Con esto, pueden resolver la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, que aunque les cuentes un cuarto, pues sería un cuarto más 1 entre un cuarto más 1. Me faltó explicar las raíces, esa voy a explicar mañana. La 7, que está de x entre x quinta, pueden subirlo como x quinta. Las raíces yo sé que las pueden hacer porque se convierte en el fuente fraccionario. Y así como manejamos aquí un 4, si fuera un cuarto, 5 por x era un cuarto, pues sería un cuarto más 1, 5 cuartos. O sea, es lo mismo, pues. Pero inténtele avanzar. Digo, mínimo la 1, la 2, la 3, la 4, la 7. Esas sí las pueden ir haciendo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya casi es hora. Y de las 11:10 viene el otro grupo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Maestro, una pregunta sobre las del movimiento rectilíneo. ¿Cuál? Si los resultados sí pueden quedar negativos o Claro. tienen que ser positivos. No, sí, que pueden quedar de positivos. Inclusive la misma distancia puede quedar de positiva. O sea, si la distancia, perdón, es negativa, si la distancia te queda negativa, quiere decir que está abajo del eje de las y de la posición, pues. Si una velocidad te queda de negativa, quiere decir que está, su dirección cambia. Si la aceleración te queda de negativa, aquí sí que va frenando la partícula. No, sí te puede quedar, claro que sí. Ok, es que esa era mi duda, que no podía quedar negativo. No, sí puede quedar en negativo. Muy bien. Avancen a su trabajo y por la tarde envío la clase para que la puedan consultar y mando la invitación para la clase de mañana miércoles. ¿Sale? Que tengan Gracias. un excelente día. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Gracias.